Bueno, te cuento que para mí es muy importante poder compartir contigo este espacio para contarte algunas de mis experiencias que se han convertido en los aprendizajes más valiosos de mi vida. Algunos de ellos han sido llenos de mucho dolor y otros de amor. Y sin importar en dónde esté la balanza respecto a la historia, lo que quiero de alguna manera es mover tu ser emocional y darte cuenta de la importancia que es vivir cada proceso. Cada experiencia llega a nosotros para desafiarnos, movernos a despertar nuestro ser y la esencia que hay en él. Y sin duda alguna, una de las experiencias que más me ayudó frente al tema de la conciencia de mi ser fue la indecisión. Sí, así, así como es. Así como me ven, que tal vez soy una persona muy segura de mí misma, que tal vez dirán, bueno, ella no le tiene miedo a nada, es súper arriesgada, súper todo. Yo viví un proceso de aprendizaje en donde para afianzar todos esos lazos, todas esas cosas que ven hoy en mí, pues las tuve que desarrollar con el tiempo y fueron desde aquellas cosas que la indecisión me robó en cierto momento. Y yo sentía que esas indecisiones que yo tenía me robaron la confianza en mí misma, me robaron la seguridad que yo tenía, me robaron la tranquilidad y la paz, la estabilidad como tal. Y creo que una de las cosas más importantes fue la autonomía para elegir con facilidad y sin tanta incertidumbre. Yo creo que si tú también estás viviendo o has vivido un proceso similar, yo siento que ese es uno de los aspectos que más toca fuertemente en la esencia del ser, porque en mi caso yo tenía un miedo a perder. Yo venía de una cultura de educación en la que éramos muy competitivos desde el colegio y siempre era la mejor en todo, y siempre quería dar lo mejor y ser la 10 en todo. Y esa indecisión, cuando me enfrenté a ella, el perder todas esas bases, me movieron muchísimo mi forma de pensar y mi forma de sentir. Tenía en realidad, creo que un pánico a equivocarme. Yo no quería equivocarme. O sea, yo no contemplaba en el error una ganancia. Todo lo contrario. O sea, para mí equivocarme era perder, era negativo, era lo peor que me podía pasar en la vida. Y fíjate que hoy, ya con otra conciencia, le agradezco tanto a esos errores porque han forjado nuevamente mi carácter, mi esencia y mi ser. Entonces, revisa tú también qué experiencias han llegado de esa manera dolorosa, pero que a la vuelta te han fortalecido. Revisa. Yo sé que hay algo por contar. Y creo que lo otro que movía mi cabeza era que tenía un terror a fracasar. O sea, yo no quería fracasar, ni en mi relación, ni en mi trabajo, ni en mi parte profesional. De verdad, eso a mí me aterrorizaba. Eh, y creo que por eso fue muy difícil hallar el aprendizaje que este tipo de experiencia quería regalarle a mi vida. Yo creo que por eso también fue que duré muchísimo tiempo dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y sí y no, y un día quería y el otro no, y el otro día lo amaba y el otro no. O sea, yo estaba realmente desorientada. Creo que no sabía ni siquiera con seguridad lo que quería para mí. Y eso creo que se aumenta más
cuando a tu alrededor también tienes muchas voces y mucha gente hablándote. Y recuerdo que para ese momento me llegaban tantas experiencias de gente que había fracasado en su relación, en sus noviazgos, bueno, de pronto con sus proyectos. Escuchaba mucha gente de pronto con la crítica, con la negatividad, con el pesimismo. Y no es que me haya dejado influenciar por ellas, porque de alguna manera, si así me sentía, eso era lo que yo estaba trayendo, ese tipo de experiencias que me estaban dando conocimiento. Pero yo creo que la gran luz roja, que fue lo que a mí me movió, lo que a mí me pellizcó, y yo dije, no, espérate, esto no puede seguir así. Fue una vez que una de mis compañeras me dijo, y bueno, este quiebre o este problema, oportunidad de aprendizaje, estuvo muy relacionado con el tema de mi relación anterior. Y yo recuerdo que una gran compañera me dijo, oye, ven acá, yo te veo a ti como muy indecisa, muy insegura. ¿Por qué no vas a un encuentro de novios? Aprendes y resuelves todas esas inquietudes que tienes frente al matrimonio, frente a la pareja, frente al compromiso, frente a las responsabilidades, porque yo recuerdo que ella me decía, una cosa es ser novios y otra cosa es ser esposo. Y yo hoy vivo inmensamente agradecida con esa mujer, y le doy gracias a Dios por permitirme llegar a ese espacio de aprendizaje en el que la verdad fue muy duro enfrentarme cara a cara con lo que mis ojos en algún momento no querían ver, con lo que mis oídos no querían escuchar. Y recuerdo que en esos días yo me sentía tan decepcionada, tan desilusionada, menospreciada. Estaba en una inestabilidad emocional terrible. Me sentía culpable, me sentía angustiada, tenía muchísimo miedo y me enfrenté con tantas cosas que fueron duras de superar, que no fue fácil, pero el tiempo me fue también mostrando como las señales para tener la fuerza y tomar las decisiones. Y como le dije en el live anterior, creo que las decisiones son sumamente importantes, pero ojo, con qué emoción también se toman, porque si yo tomaba una decisión desde la ira, desde la rabia, desde el estrés, seguramente esa decisión me fuese llevado a vivir experiencias aún más dolorosas. Pero creo que cuando lo hice de manera muy consciente, pensando en mí, en mi ser, lo hice desde la paz, desde la tranquilidad que tanto necesitaba, que tanto buscaba y que solamente me la podía dar yo. No me la podía dar nada ni nadie. Pero en medio de ello, pues no fue fácil. O sea, yo cultivé en ese momento de esa relación rivalidades, cultivé discusiones, cultivé reclamos, cultivé ofensas, cultivé cosas que no son buenas y que en vez de unirnos, lo que hicieron fue que cada vez nos fueron separando y eso fue realmente lo que pasó. Y posiblemente pudo haber sido una consecuencia, una grave consecuencia, pero también aprendí a validar en ello grandes beneficios que hoy en mi ser, desde mi profesión como coach, me he dado cuenta que es uno de los máximos apoyos que le puedo dar a las personas que llegan a mí para que de alguna manera los acompañe en sus procesos, y es a validar el amor propio, es aprender a perdonar, algo que también me costó muchísimo perdonarme y perdonar muchísimo, me costó mucho tiempo, me costó mucho esfuerzo comprender las cosas y aceptarlas como eran. Entonces, creo que cuando
vivimos ese tipo de experiencia, tal vez de pronto tú en otras circunstancias, en otros momentos, con otras personas, pero si resuena contigo algo de lo que te he dicho hoy, creo que lo importante de todo esto es aprender a validar lo necesario que es estar conectados con nosotros mismos. Y que cuando pasan cosas como esta, es sencillamente para que nos volvamos a conectar con nuestra esencia, para que descubramos realmente lo que somos y lo que queremos. Lo segundo que yo me di cuenta fue a motivarme a hacer lo que yo amaba. Y es esto parte de lo que amo hacer en la vida, que me siento súper, hiper, mega orgullosa de sacarlo adelante, de tener el valor, porque esto es tener valor, estar frente a esta cámara, contarte algo que es íntimo mío, pero que creo que es importante para que tú comprendas lo que yo a veces te hablo, los mensajes que te quiero dar y que no pasaron ni son superficiales, no, porque es que yo viví la experiencia, porque reconocí mi aprendizaje con dolor y con amor. Y creo que lo más importante y el cual vivo agradecida día a día por esa experiencia que me regaló la indecisión fue a emprender un nuevo camino. Un nuevo camino que estoy construyendo, que estoy haciéndolo con mucho amor y desde la esencia de mi ser. Así que, bueno, no sé si este testimonio te pueda servir de algo. No sé en qué parte del proceso estés, pero solamente quería dejarte estas palabras para que sepas que todos vivimos por procesos similares, que todo va a depender de ti y que cuando realmente estés seguro de lo que quieres, las indecisiones se van a marchar de tu vida. Simplemente porque vas a tener esa seguridad y esa tranquilidad aquí en el corazón y sobre todo aquí en la mente. Y te van a dejar ser lo que quieres ser. Entonces, si tienes indecisiones, por favor, primero pregunta, llénate de conocimiento, evalúa, compara, mide. Y cuando ya tengas todas esas perspectivas amplias, ahí sí, toma tu decisión y elige salir de allí. Nos vemos.